El juicio de expropiación tiene etapas, digamos, como cualquier juicio. Digamos, se inicia, se pone en conocimiento del expropiado que esté esa suma a su disposición por si la quiere retirar, sin perjuicio de que plantee alguna oposición respecto de la tasación que ha hecho el tribunal y que pueda ofrecer prueba intentando justificar un monto mayor. ¿Bien? El 21 de junio de 2012 se otorga la posesión del bien a la Municipalidad de Rawson y, bueno, ahí se labra un acta, lógicamente, para ver en qué condiciones estaba el inmueble. Recibir el inmueble, claro. Claro, porque la ley de expropiación establece que la tasación se debe hacer digamos, con las condiciones que tenía el inmueble al momento de la disposición, lógicamente, ¿no? Al momento de que le sacan el inmueble al privado, al dueño original. Exacto. En principio, o sea, la ley establece que una vez que es notificado de la expropiación, el expropiado, estamos hablando ya anteriormente de la etapa administrativa, no puede introducir ninguna mejora salvo lo que sea imprescindible para mantener el inmueble. Porque, lógicamente, ya está en conocimiento de que el Estado se hizo cargo, es de él. Exacto. Como decías vos, la expropiación es una adquisición forzada de un inmueble. En el 2012 se establece, se declara esa decisión de adquirir ese inmueble. La superiora estamos hablando. La superiora. Hoy tenemos allí erigido un complejo cultural y deportivo muy importante para la comunidad. Hay un museo, inclusive. Claro, y un museo. Sí, bueno, tiene muchísimas actividades culturales, deportivas y sociales que le estamos dando un uso casi de gran envergadura para la sociedad, pero lo importante es que en ese proceso se discutía básicamente cuál era la indemnización por esa adquisición forzada que había decidido el municipio. Tiene una instancia previa al juicio en donde administrativamente se trata de llegar a un acuerdo, hay una tasación allí. En esa parte administrativa, en esa instancia administrativa, 5.800.000 pesos determina el Tribunal de Tasaciones el valor. Con ese valor el municipio deposita y lleva adelante la desposesión. Y se paga un 85%. Más o menos, digamos, pero se paga lo que dice el Tribunal de Tasaciones, 5.800.000. El tema es que el titular, los dueños de ese terreno se sienten agraviados, afectados por la indemnización y van a juicio a discutir un valor justo. Ese es el objeto del juicio. Tramita distintas instancias, primera y segunda instancia. Hay una intervención nueva ya en juicio del Tribunal de Tasaciones, la que impone la ley de intervención. En esa intervención del Tribunal de Tasaciones dice, miren, el valor es 6.800.000, no 5.800. Hubo una tasación del Tribunal de Tasaciones. Sí, correcto. El municipio abonó lo que dictaminó el Tribunal de Tasaciones. Correcto. La parte expropiada dijo, mirá, no me convence, apeló. Ahí empieza la controversia. Sí, técnicamente no había una intervención judicial hasta el momento, pero ya con esa tasación y con estos pasos previos comienza la demanda judicial. Del expropiado que dice, En mira, el contencioso lo administrativo. que me has pagado es poco. Claro, y viene en esta etapa un nuevo proceso que también arranca, o sea, comienza a mediados de 2012 y concluye con una sentencia de primera instancia en el año 2018. Se corre traslado de la demanda, cuando se presenta Cuyo Inversiones, propietario del inmueble, conocido como Bodega La Superiora, bueno, impugna el monto de la tasación. El monto de la tasación. Dice, señores, no estoy de acuerdo, eso no vale mi terreno. Exacto, ellos en ese momento estimaban que el terreno vale 13 millones de pesos. Ese es el monto que ellos reclamaban, que consideraban justo. Bien, perfecto. Y ofrecieron, bueno, un perito tasador, un consultor técnico, en fin, una tasación privada. Y bueno, luego se abre la causa prueba, hubo algunas oposiciones que se tuvieron que resolver. Previamente la ley en el procedimiento judicial urgente establece una audiencia, bien, con las partes, que tampoco se llegó a ningún acuerdo. Y luego de esa audiencia se dicta una sentencia anticipada, que se llama, que es la que otorga digamos, ordena la inscripción de dominio. Bien. Porque en el proceso judicial urgente se supone que el Estado tiene una urgencia real en la realización de una obra pública. Bueno, luego de la producción de la prueba, la ley establece que se debe fijar una audiencia, Tribunal de Tasaciones y las partes. Entonces, el Tribunal de Tasaciones, ya esa audiencia llega con el dictamen definitivo, o sea, hay un segundo dictamen valuatorio,
que, bueno, tiene en cuenta, por supuesto, por ahí la diferencia de tiempo entre la primera tasación y en este caso cuando se tomó posesión del inmueble. Y en esa segunda tasación, que la ley la denomina definitiva, porque ella es la última en la primera instancia, fijó una suma de 6.822.400 pesos. Un millón más que la Claro, la previa. 1.022.400 pesos más. Bien, la causa pasó a resolver y en el 8 de mayo del 2008, del 2018, perdón, dictó la sentencia, bueno, siendo como el juez de primera instancia, digamos, el también llamado juez de mérito, porque analiza todos los hechos, la prueba, y debe resolver el conflicto. En el medio hubo un proceso entre una nueva tasación del Tribunal de Tasaciones y mucho trabajo por parte del municipio y de la ex propietaria para demostrar cuál es el valor del inmueble. En ese sentido fue, analizando el expediente, digo, hay un esfuerzo muy importante por parte de peritos que contrató cada una de las partes. Se buscaron desde diarios no diarios digitales, portales digitales en los que hay oferta de inmuebles, Claro. Sí. diarios en papel, los clasificados. Hay un trabajo muy serio respecto de esa determinación de ese valor, y se le ofrecen a la jueza Adriana Tetamanti, que interviene en ese momento, toda esa documentación para que tome una decisión. Y ella da por buena la tasación del Tribunal de Tasación, que se expide fines de 2017, fijando un valor de 6.800.000 pesos. Entonces, eso arroja una deuda de capital de 1 millón de pesos más intereses. Entonces, hice el análisis de la prueba y teniendo en cuenta el carácter preferente que tiene el dictamen del Tribunal de Tasaciones, porque es una opinión técnica especializada de un organismo creado por ley. Esto no es solamente en San Juan, es en todo el país y viene del modelo nacional de la Ley 21.499 y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los tribunales provinciales. Entonces, salvo que haya un error grosero, una omisión que se advierta del Tribunal de Tasaciones, el juez debe atenerse a la opinión del tribunal, ¿bien? Porque obviamente el organismo técnico, como pasa con una pericia, por ejemplo. Si yo tengo un juicio de mala praxis médica y el perito médico me dice que realmente hay una mala praxis, me dice que no, yo no tengo herramientas para apartarme, ¿bien? De hecho. Por eso también, por ejemplo, para los dictámenes periciales, el artículo 409 del Código Procesal Civil también les da un valor de convicción judicial. Bien, 6 años. Por lo cual, al primera instancia, ese millón que había quedado sin cobrar no era 1 millón si se hubiese liquidado en primera instancia, porque tenía que aplicársele los intereses del 2012. Por supuesto. No era 1 millón. En 2023 hay una modificación legislativa en 2018 de la ley de expropiaciones motivada por la mega causa de las expropiaciones, donde se introducen algunos elementos, por ejemplo, que la tasa que debe abonarse es la tasa pasiva. Eso no lo tenía Adriana Tetamanti a la hora de resolver en su sentencia anterior. No era un elemento legislativo para poder aplicar. La sentencia llega a corte y la corte lo que plantea viene diciendo la tasación estuvo bien hecha, la expropiada no plantea argumentos por los cuales hay algún error en la tasación, Claro. entonces ¿Es válida? es válida, los coeficientes que se tomaron, las referencias, es válido, entonces no hay inconveniente. La tasa de interés es la tasa pasiva, lo dice la ley, no hay mayor discusión. Sí hace una salvedad en la que plantea, siguiendo también la normativa, hay que determinar el valor que tendría hoy estando en las condiciones de de la desposesión en 2012. En el 2012. Es un ejercicio difícil, ¿no? Porque es volver al pasado 11 años. Sí. Entonces es un ejercicio ciertamente complejo. Hubo cambio de ley, entonces lo que planteas dice, para garantizar el derecho de propiedad y que haya un valor actual y real, establezcamos algún criterio porque ese millón que falta no lo vamos a estar indemnizando con justicia. Eso es lo que dice la Corte y manda que se determine ese valor. El problema se genera y donde nosotros vemos la afectación grave a la defensa de
los intereses del municipio a partir de allí a la ejecución de esa sentencia. Es más, la municipalidad podría haber en ese entonces haber depositado, haber consignado ese monto, Sí, ¿y? que en muchos casos se hace y se impone a plazo fijo para evitar la depreciación monetaria. Bueno, y después al final del juicio, Bien. dependiendo, en general los juicios terminan en la Cámara de Apelaciones. Sí, la mayoría. Pero algunos, bueno, que llegan hasta la corte, entonces ese dinero no se devalúa. Los criterios de la Corte Suprema de la Nación, podría haber encontrado alguna cuestión que quisiera las posibilidades de éxito del recurso ponerlas en duda de alguna manera, pero podría haber metido un recurso extraordinario. Pero lo grave, digamos, la defensa grave que se omite es la instancia en donde empieza la ejecución de esa sentencia para determinar ese valor, porque la jueza de primera instancia, cuando recibe la causa, manda a tasar nuevamente. Lo que advertimos es que ese monto no es reparatorio, digamos, para el expropiado, ¿bien? Entonces, no cumple con la garantía constitucional que está en el artículo 17 de la inviolabilidad de la propiedad y, por lo tanto, se debe hacer una nueva evaluación. O sea, la Corte de Justicia, de las 3 instancias por las cuales atravesó la expropiación, es la única que le hace lugar al planteo originario de Cuyo Inversión. Exacto. Bien. Sí. Y ahí, bueno, y por supuesto lo de la tasa de interés pasiva, y lo de las costas, porque yo había aplicado las costas a la municipalidad expropiante, aplicando también un criterio de que, digamos, no se puede cargar al expropiado con costos derivados de un juicio que es instado por el interés del Estado, nada Claro. más. Entonces, como eso no estaba claro, o sea, no estaba definido en la ley entonces vigente, en la nueva ley, en la 1790, se estableció que las costas son por su orden. Bien. Bien. Costa por su orden. Costas por su Cada orden. una de las partes paga a los abogados. Salvo, Traduzco. Bien. exacto, cada parte paga los costos de los honorarios de abogados. sus abogados. Los Salvo que la determinación del Tribunal de Tasaciones sea un 10% superior, de la sentencia sea un 10% superior a la que determinó el Tribunal de Tasaciones. Entonces ahí se imponen las costas al Estado expropiante. Bien. Fines de agosto, el Tribunal de Tasaciones recibe el expediente y en 15 páginas, que es toda la tramitación dentro del Tribunal de Tasaciones, en menos de un mes está lista la tasación. Es verdad que hay plazos ágiles para poder llevar a cabo el proceso. Ahora, la tasación anterior había demorado 2 años. Entre todo el volumen que produjeron las partes, que comenzó en 2015 y 2017, que se expide el Tribunal de Tasación, hubo un esfuerzo gigantesco versus... En 15 días te tiraron... En un ratito tenemos todo y determinamos un valor que carece de fundamentos, porque uno mira ¿Cuál es ese la valor? tasación, tasaron el mueble pasado de 6.800.000 pesos a casi 1.500 millones de pesos, sin escala, digamos. Para, diría Fantino. Sí, Tasación 1, 5.8. Tasación 2, 6.8. Tasación 3, 1.474 millones de pesos. Me cuesta decir el número porque no lo manejo habitualmente. Entonces vuelve a la primera instancia para que se ejecute la sentencia y entonces inmediatamente Cuyo Inversiones pide que se remita el expediente al Tribunal de Tasaciones para que cumpla con lo ordenado por la Corte. ¿Qué era qué? Hacer la evaluación, determinar el valor real y actual, porque la Corte dice que A entre ver. el 2012 y el 2020, que es la sentencia de la Cámara, Sí. han pasado 8 años y que por lo tanto ese valor no representa la justa indemnización que debe recibir el expropiado. Entonces, que el Tribunal de Tasaciones debe, o aunque no lo diga, es el único por ley Habilitado para habilitado, hacerlo, claro. se debe hacer una nueva evaluación. Entonces, el Tribunal de Tasaciones, en plenario, resuelve en un acta determinar en las condiciones que el inmueble se encontraba siempre a la fecha de disposición, ¿bien? 21 de junio de 2012. La suma de 1.474 millones. Pero, ahí estamos. Que ahí viene el dato que hizo volar todo por los aires. De supuestamente, a ver, traduzco para que entendamos todos,
un inmueble que salía 8 millones, si bien digo 8 millones, Sí. se fue 12 años después a 1.500 millones. Estoy redondeando, doctor. Sí, sí, sí. 1.500 millones. Ahí ya esto es una cifra escandalosa. Sí, yo no De- puedo calificar la cifra. No, porque- lo califico yo. Sí. Digo, es muy abultada. A partir de ahí, con esa valuación, que tal como lo establece la ley, y usted está diciendo que tiene que tasarse a valor real y actual, pero en las condiciones al momento de la disposición, Exacto. eso sale las 75.000 metros cuadrados que era el predio de la Exactamente. superior. Bien. Con esa tasación, ¿usted qué tiene que hacer? ¿O qué debería La hacer? pongo en conocimiento de las partes. Pone Ya, conocimiento. A ver, las partes ya tenían conocimiento Sí. de la orden de la Corte, llegó el expediente, se fue al Tribunal de Tasaciones, o sea, no hubo ninguna presentación en esa etapa de la municipalidad. ¿Cuál es el fundamento de semejante crecimiento exponencial? Bueno, es muy interesante leer las actas, hasta las actas de las audiencias del Tribunal de Tasación, porque en la de 2017 las partes participaron, opinaron, hicieron valoraciones, constan en el acta del año pasado, nadie hace uso de la palabra, de hecho las partes no fueron convocadas, y los miembros del Tribunal de Tasación que estaban participando, quiero creer que se hizo en la reunión y que no fue un papelito que circuló para la firma, no hacen uso de la palabra y votan por esa cifra. Si nada de esto hubiese pasado, tiene que ejecutar de estos 1.400 millones, no es lo que tiene que pagar el municipio, No, sino no, tiene que no. pagar el porcentual que quedó. Bueno, esa es una pregunta Sin interesante cobrar. porque en la sentencia de la Corte se eso, analiza ese aspecto y se dice, bueno, la diferencia entre los 5.800.000 y los 6.822.000 representan un 14,98593%, o sea, un 15%, prácticamente. Entonces, y eso no fue cuestionado por las partes, así que ahora, digamos, en principio, el cálculo debería ser el 15% de esta los nueva evaluación. 1.400 millones. Claro, exactamente. Determinan el valor buscando inmuebles de la zona que aparentemente estaban a la venta o alguien los estaba ofreciendo, pero no hay ni un aviso clasificado, ni una publicación en internet, ni nada. Y toman valores de referencia de esos inmuebles en dólares que luego para llevarlos al precio en pesos, porque tiene que utilizar coeficientes y llegar a un resultado en pesos, toman el dólar blue. O sea, El Tribunal de Tasaciones toma como referencia el dólar blue, dólar blue del año pasado. dice 715 pesos, obviamente no cita ningún portal oficial porque no cotiza en ni en el Banco Nación ni en el Banco Central, y no hace mayor referencia. Entonces, solamente ese coeficiente que sería el precio de referencia del dólar nos lleva al doble el valor de la tasación. Claro. Ahora bien, por un lado, entendemos que hay un procedimiento frente al Tribunal de Tasaciones en el que no se respetó la normativa porque no nos permitieron a las partes aportar pericias. Claro. Eso es, la ley de tasaciones dice que es de orden público, entonces ahí hay un supuesto de nulidad gravísimo, que no solamente es el Tribunal de Tasaciones el que no lo percibe, sino que la propia jueza debería haberse percatado sin que se lo digamos en las partes. La jueza Tetamanti debió decirle al Tribunal de Tasaciones. Miren, no está notificando a las partes, pero en 2017 sí las notificaron. Claro. Sí fueron notificadas, sí se citaron a las audiencias, Claro. sí se permitió la posibilidad de aportar Claro. pericias de parte, etc. Se llega a ese valor y la jueza ya había dicho, antes de remitir al Tribunal de Tasaciones, miren, como la Corte les planteó a ustedes que están debiendo el 15% del valor del inmueble, cuando esté la tasación nueva, ustedes deben automáticamente el 15% de ese valor. De los 1.470. Del valor que diera. Si eran 15.000 millones de dólares, íbamos a tener que deber el 15% de esos 15.000 millones de dólares. Inclusive la ley de expropiaciones establece que la indemnización se deberá pagar en dinero, salvo la conformidad del expropiado para que se pague en prestaciones de otra especie. ¡Especies! Claro, porque, A ver. Es irónico lo que estoy diciendo, pero sí, se puede pagar con otro inmueble, por ejemplo. Sí, o con parte del inmueble que no ha sido ocupado. Por ejemplo, también. Claro. El 3 de mayo se hizo una audiencia de conciliación entre las partes y bueno, y del lado del municipio, que fue la doctora Vanessa Lociar, se comprometió a gestionar ante el señor intendente municipal
bueno, alguna propuesta concreta que era lo que les reclamaban desde el lado de Cuyo Inversión. Todo esto fue durante la gestión Rubén García y Pablo Mansur, el doctor Mansur. Mansur como apoderado. Como apoderado y claro. asesor letrado del municipio. Cuando llegamos cuando subimos en la nueva gestión, no teníamos ni un machetito Claro. con todas las causas que estaban Che, siendo mira, tramitadas. nada. atendé esto, te lo dejo. Che, No. mira, fíjate. Sí. Bueno, de hecho nos enteramos de esta causa por el propio acreedor que se presentó en el municipio para plantear que existía Vengo a cobrar. una deuda y una sentencia que podría ser ejecutada. Miré así la historia. Usted es intendente y quiere expropiar. La ley, la normativa, le exige por lo menos 2 requisitos básicos. El primero, que sea declarado de utilidad pública. Esto, la declaración de utilidad pública, la realiza el Poder Legislativo, en este caso el Consejo Deliberante, en el caso de la provincia, la Cámara de Diputados. Y fijar el precio, que el precio le exige la ley que lo fije el Tribunal de Tasaciones. Es más, se hace un Tribunal de Tasaciones como un organismo técnico Sí. que te dice cuánto vale el terreno. ¿Está? Entonces, vos, intendente, no puedes pagar ni más ni menos de lo que dice el Tribunal de Tasación. Te parezca irrisorio o te parezca mucho, pero así funciona. Entonces, se declaró de utilidad pública el Consejo. La verdad que la superiora, bueno, habría que verlo hace 10 años atrás lo que era, ¿no? Estuvo cerca de 15 años tirada, abandonada, sin cierre, en el medio de varios barrios, de zonas vulnerables. Hubo un accidente importante adentro, hubo un chico fallecido, no era tierra de nadie, etcétera, etcétera. Fue adquirido por un grupo que no invirtió, digamos, no hizo el mantenimiento, además por muchos años. Entonces, como que no aparecía por parte de los propietarios, al menos visto desde afuera, una idea de hacer algo con eso. Inclusive se los consultó, qué sé yo, y nada. Entonces, el Consejo Deliberante lo declara de utilidad pública para hacer ahí obras de infraestructura vinculadas a la promoción social. Este era el tema. Entonces, se trabajó en eso. El Tribunal de Tasaciones intervino, ¿no? Interviene, le pedimos a posteriori la tasación al tribunal. El tribunal fija 5.800.000, se paga y empezamos a construir. Entonces la escritura, todas esas formalidades está en la municipalidad. ¿Y se pagó? Se pagó, pero ¿cómo no se va a pagar? Podremos haber empezado a construir. ¿Cómo no le va a sorprender la tasación a la jueza, que es un número tan abultado? Tendría que haberse sorprendido y decir, no, hágala de nuevo, está mal hecha. No, realmente no lo he escuchado esas declaraciones, pero son las partes las que tienen que controlar el proceso y si ven algo que es irregular. Como le digo, la ley de expropiación establece que es el tribunal el que hace la tasación y que esa tasación tiene un valor preferente por la especialidad de los integrantes. Si las partes consideraban que esa tasación era elevada, ¿bien?, o sobredimensionada, debieron hacer un planteo. ¿Bien? Ya, actualmente, ¿se puede hacer algo en ese sentido o no? Desconozco. Y ahora hay que esperar a la tiene decisión razón. de la Cámara. Tiene razón, Bien, la Cámara tiene que porque resolver. dependerá de lo que si la Cámara admite la queja o la rechaza, cómo sigue el proceso. Y así llegamos al final de la historia. Bueno, Hasta muy bien. hoy, de hoy, que es 5 de junio del 2024. Yo le agradezco mucho, doctora, que haya tenido la amabilidad de venir con nosotros y No, al contrario. espero que no lo haya tomado como una especie de tomada de lección. Porque No, por al mom- contrario, yo creo que siempre hay No, que no es informar la finalidad, y esclarecer. doctora. A veces estas cuestiones técnicas son difíciles de transmitir con la sencillez que merecen, ¿bien? Sí. Entonces,
pero todas las personas tienen derecho a estar informadas y más cuando en están un los proceso recursos, judicial y más cuando hay causa recursos pública. públicos en el medio. Exacto, sobre todo cuando hay interés fiscal comprometido. Así que bueno, por supuesto, siempre a disposición. Te voy a contestar, cuando me tocó expropiar a mí, que expropié toda la Avenida España, por ejemplo, más de 40, 50 casas, porque quería que la España fuese más ancha y lastimamos de alguna manera a la familia, porque le sacamos el comedor, el living, el dormitorio, todo eso, me tocó resarcir, pagar. El pago extingue la obligación, ¿no? Y en ese sentido me parece que, bueno, mi opinión ha sido que si las cosas en su momento hubiesen sido lo suficientemente prolijas, se hubiese pagado cuando se expropió la superiora. Usted dice que Cuando la culpa es de Juan Carlos Gioja. No voy a hablar de culpa, voy a hablar de las responsabilidades. Pero políticamente se entiende claramente que las responsabilidades de un saldo proceso. impago, al haber Digo, dejado un cuando saldo vos generás un daño, digo, porque una expropiación no es gratuita, Sí. afectás, lastimás intereses, derechos de otras personas. Yo, por ejemplo, lo que hice fue pagar todo, por eso ustedes nunca me vieron en un diario, nunca me vieron en un noticiero y nunca vieron una palabra que diga escándalo frente a un proceso que yo hice muchos. Para construir los centros integradores comunitarios tuvimos que expropiar, para construir vivienda tuvimos que expropiar. ¿Cómo? Pero ahora el que anda por los diarios y por los noticieros, Carlos Munizaga, y él no fue el que no pagó. El que no pagó es Juan Carlos Gioja. Le digo para su dominio. Vuelvo a insistir. Usted a lo mejor lo sabe. Pero vuelvo a insistir, digo, por eso, si se hubiese pagado en su momento, si se hubiera pagado, no tendríamos este problema. La teoría de la concausa, ¿no? Sí, Digo, sí, cuando una cosa genera... Ahora una ya no causa se pagó. Y luego hubo un manejo que y ahí es ya no sé, raro. no A sé usted porque no le no es huele mi territorio. No importa. Pero No manejo ese pero le territorio. pregunto, ¿no le huele feo, turbio lo que pasó con el proceso? Con un fallo de la Corte Es que lo desconozco. que multiplicó por 350 el valor original. De la manera que me lo decís me suena complejo, pero no lo conozco y sería irresponsable de mi parte poder opinar del mismo, pero por eso te digo, todo se hubiese evitado si las cosas hubiesen sido correctas. ¿Y Barra? Porque Barra dice acá el tema, el problema de esto se remonta a Gioja, a Juan Carlos Gioja. Lo más grave no es solo eso. Bueno, porque ahí hay un problema, yo no sé si no es patológico, ¿viste? Si no es enfermizo, porque siempre que hay algún lío, para este señor la tiene Juan Carlos Gioja. ¿Viste? El problema del origen de los líos que hay en Rawson siempre lo tiene Juan Carlos Gioja. Lo cierto es que este grupo al cual me toca participar, en las elecciones, cuando se presenta Gustavo Rojas, porque él se va, le ganamos la elección. En la elección siguiente, nos presentamos nosotros, le ganamos la elección. Después, cuando se presenta Pablo García, que lo apoyaba, le ganamos la elección. Y en la última elección, salimos segundo nosotros y el tercero, cómodo, entonces le ganamos la elección. Entonces me parece que ha quedado ahí una bandera suelta, digamos. Pero nada. No. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál es? El problema es que él puede sentar una opinión donde se dice que no se pagó. Y esto no es así. No vaya a ser que algún juez o alguien esté escuchando y diga que, mirá, pero si alguien dijo que no se pagó. No, se pagó, se hizo lo que la ley disponía, se declaró de utilidad pública y se pagó lo que el Tribunal de Tasaciones decía. Esto es así. Ayer tuvimos una notificación, una buena noticia por parte de la Cámara de Apelaciones, en donde ha aceptado nuestro recurso de queja y nos abre la posibilidad de cuestionar esa tasación y esa trámite que se estaba llevando dentro del proceso y que nos había puesto en una situación muy difícil, muy incómoda, con una posibilidad de indefensión porque no nos habían permitido cuestionar esa tasación, y ha entendido la Cámara el planteo nuestro, la necesidad de una cuestión de orden público, el ejercicio del derecho de defensa, y vamos a poder
fundar nuestro planteo de nulidad de la tasación para que, bueno, se encuentre una evaluación justa y que no exorbitante como lo que se estaba planteando en el juicio. Usted ya en su momento anticipó que obviamente iba a denunciar y que iba a ir a la par del recurso obviamente presentado en la justicia. Bueno, inmediatamente pusimos en conocimiento para que se investigue en el Consejo Deliberante. También hemos hecho las presentaciones en el Tribunal de Cuentas. Cuando hay responsabilidad patrimonial, son responsables por nuestra Constitución los funcionarios públicos. Y por supuesto también ya hay una denuncia planteada. El sindicato municipal también por el cuidado que tiene de la administración municipal y el trabajo y protección de los empleados, ha hecho un planteo en la justicia penal denunciando la situación y bueno, en mi parte defendiendo al máximo el patrimonio municipal para que no haya perjuicio. Si hay perjuicio, imagínense, los delitos quedan configurados y con más razón el impulso de esas causas. Munizaga, el doctor Pablo Mansur, no sé si usted maneja esta información, si lo puede afirmar o no, asesor letrado de la gestión de Rubén García, ¿hizo la presentación judicial para detener esto o no? No presentaron desde que hubo el fallo de la Corte en marzo del 2023, no se presentó ningún recurso. ¿No sabe si García se lo ordenó y no puso recibo Mansur? No presentó los responsables políticos como intendente y los responsables profesionales que eran apoderados del municipio de la causa no presentaron un recurso extraordinario federal ante el fallo de la Corte de Justicia de San Juan y cuando ese fallo empezó a ejecutarse ya en primera instancia, en instancia contenciosa administrativa, y empezó a obtener esta evaluación exorbitante, ilógica y razonable, injusta, que se incorporó a la causa, tampoco hicieron ningún planteo cuestionándolo. ¿Es un negocio político con la connivencia del Poder Judicial? Mire, yo lo que veo es que hay un perjuicio para Rawson y ahí me votaron a mí para defender los intereses de los rausinos y en este caso voy a agotar todas las instancias y voy a ejercer todas las fuerzas posibles para evitar que el municipio sea perjudicado patrimonialmente. Lo que hay que tratar es de ordenar para no entretenerlo, porque hoy Rawson está con un empeño, está creciendo, está mejorando, se está limpiando, se está iluminando, se están construyendo plazas, está mucho más bonito, está mejor Rawson, hay mucha energía en Rawson en este momento y es una lástima que tengamos que distraer la atención de un intendente que está poniendo a Rawson de pie con este tipo de cosas. Entonces lo que mi cerebro está dando vuelta a 1000 para ver cómo podemos solucionarlo de otra manera para resolver y no ocupar tiempo. Rawson ya perdió muchos años, Rawson perdió décadas. Mire, tuvimos la novedad la semana pasada de que nos habilitaron la instancia en alzada, permitiendo el trámite del recurso de queja y bueno, ahora está en esos plazos de estudio la Cámara de la situación y esperemos tener ese momento para plantear todas las defensas que hemos arguido, porque no estamos de acuerdo cómo está la causa hasta ahora, porque había faltado la defensa suficiente, porque como venía generaba un prejuicio irreparable para el municipio y mi deber es defender hasta al máximo los intereses de los rausinos y la superiora como emblema y lo que implica esa demanda por suma de dinero va a impactar en el municipio y en los servicios y por lo tanto tratar de lograr esa posibilidad de impugnar esa suma que ya había logrado una situación exuberante y lógica e irracional. ¿Ustedes manejan alguna suma lógica, digamos, por decirlo de una manera? Mire, hay una tasación firme, hasta firme en juicio, en 2 instancias, en 3 instancias, porque la Corte tampoco la impugnó, que dice que el precio a aquel momento era 6.800.000 pesos y bueno, y a partir de ahí la aplicación de la tasa pasiva, que es lo que dice la ley, y encontrar ese precio para poder responder con lo que ha reclamado el dueño o los ex dueños y de esa manera liberar del juicio al municipio.